Excelente. Muchas gracias a todos por el aporte. La idea es que podamos ir viendo cuáles son los conocimientos que ustedes tienen y ya luego entonces vamos a ir ajustando en la medida que les voy explicando. Acá pude notar que hay algunas personas que tienen una leve confusión. Suele pasar. Por eso me gusta antes conocer qué entienden ustedes por notas de crédito. O sea, si comprenden bajo cuáles escenarios se utilizan y en cuáles escenarios utilizamos las notas de crédito. En el caso puntual de las notas de débito, vamos a utilizar este tipo de factura cuando se aumenta el valor de una factura ya emitida. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a un centro comercial, en la persona que me atendió en caja se le olvidó cobrar el costo de uno de los artículos. Por poner un ejemplo, estoy facturando una correa y una gorra. Solamente me factura uno. Olvidó colocar el otro. Entonces, en este caso, hay que aumentar la factura. O, poniendo otro ejemplo, si yo estoy adquiriendo un producto, al momento de que me facturen, olvidaron incluir el costo del envío de esa mercancía, entonces se aumenta el monto de la factura. Entonces, en ese escenario, para poder incrementar el monto de la factura, voy a utilizar la nota de débito. Por el contrario, si yo lo que necesito es corregir un error en una factura o en su defecto, anular la factura emitida anteriormente, entonces emito una nota de crédito. Si yo tengo un cliente que me va a devolver un producto que le vendí, el cual resultó estar defectuoso, entonces yo para poder anular esa venta tengo que emitir la nota de crédito. Entonces, con estos ejemplos se entiende mejor lo que es la diferencia entre uno u otro. Cuando utilizo la nota de débito, estoy haciendo un aumento del valor de una factura. Y si utilizo la nota de crédito, lo que estoy haciendo es o eliminando la factura en su totalidad o corrigiendo un error que se haya cometido al momento de facturar. Vamos a ver, quiero su confirmación con relación a si de esta forma queda claro. Si no, pues presento otros ejemplos. Excelente, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Claudia tiene una pregunta. Un comentario sobre la nota de crédito. Sí. Un ejemplo puntual. Yo trabajo en una farmacia en el área administrativa y cuando los medicamentos se vencen, los laboratorios nos remiten una nota de crédito para hacer un descuento a lo que son los productos que se vencieron. Esto es en este caso, en el escenario que nos planteas, por el tipo de comercio, pues lo utilizan para dichos fines. Excelente, gracias Claudia por el aporte. Perla Gómez igual comenta que ha quedado claro la diferencia entre uno u otra. Miren chicos, vamos a hablar acá de unos comprobantes especiales que entran en vigor con la norma 05-2019. Se establecen 7 tipos de comprobantes fiscales. Entonces, vamos a ver cuáles son estos y vamos a comprender bajo cuál escenario utilizar cada uno de ellos. Empezando por el comprobante de compras, que con la entrada en vigencia de esta norma cambia de nombre. Ese comprobante ya existía, solo que cambia a ser comprobante de compras. Anteriormente se le conocía como comprobante de proveedor informal. Tenemos el comprobante de registro único de ingresos, RUI, el comprobante para gastos menores, el comprobante para regímenes especiales, el comprobante gubernamental. No se preocupen que los vamos a ir desglosando cada uno. Y con esta norma, entonces, se incorporan estos 2 tipos de comprobante, el comprobante para exportación y el comprobante para pagos al exterior. Excelente, aquí veo un aporte. Denis Yasmín nos comenta, al igual que en las farmacias, en los supermercados, sucede igual con las notas de crédito. Gracias por los aportes que están haciendo. Esto va a depender, claro, del tipo de comercio para que puedan hacer dichos ajustes. Vamos a ir desglosando los comprobantes especiales que, como mencioné con anterioridad, son 7 tipos de comprobantes. Esto adicional a estos 4 tipos que son los principales, pudiéramos decir que ya vimos comprobantes de crédito fiscal, facturas de consumo, notas de débito y notas de crédito. Es importante que vayan recordando cada uno de estos. El comprobante de compras. ¿A qué se refiere este comprobante? Les mencionaba que anteriormente se le conocía como comprobante de proveedor informal. Y se le conocía así porque básicamente es esa la razón de ser del tipo de comprobante. Este comprobante es aquel que se emite por las personas físicas o jurídicas cuando van a adquirir bienes o servicios por personas que no están registradas como contribuyentes o que sean autorizados mediante norma general. ¿Esto qué quiere dejar dicho?
Poniendo un ejemplo para una comprensión más clara. Si yo de forma ocasional presto un servicio, pero mi actividad principal es que soy asalariada, estoy en dependencia de un empleador. Ocasionalmente presto un servicio de asesoría, vamos a decir. Presto el servicio a una compañía. La compañía entonces tiene que emitirme un comprobante de compras para poder facturar. Hay que esta transacción sustentarla mediante este tipo de comprobante porque o yo no estoy registrada en la DG como contribuyente, lo cual es en este caso porque recordemos que estoy como asalariado. O sea, soy una asalariada, trabajo en dependencia de un empleador. Entonces, de este modo, la persona que me está pagando por el servicio que estoy prestando va a poder sustentar esa transacción, indicar a la DGI que me hizo una retención correspondiente a los impuestos equivalentes por el servicio que le estoy prestando. Pero quien va a emitir el comprobante es la persona jurídica que está recibiendo el servicio. Contrario al escenario de cuando es un contribuyente. Si yo fuera un contribuyente, entonces a mí me correspondería emitir el comprobante de crédito fiscal. El emisor del comprobante de compras debe de primero asegurarse de que la persona efectivamente no se encuentra registrada. Para ello, en el portal web de DGI tenemos disponible una opción de consulta tanto de registrados como de contribuyentes, para que allí se pueda colocar la cédula de la persona y de esta manera nos aseguramos de que efectivamente no se trata de un contribuyente con una actividad comercial. Entonces, de esta forma, ya teniendo la confirmación, emitimos el comprobante. Además, este tipo de comprobante tiene la particularidad de que la retención del ITEVIS cuando se adquiere bienes y servicios por parte de personas no registradas es equivalente a un 100%. El 18% de ITEVIS se debe de retener. Esto por parte de quien está recibiendo el servicio. Exacto. Claudia acá nos hace un aporte. Un ejemplo de eso puede ser un plomero que presta un servicio de mantenimiento a una empresa. Sí, pero recordemos que si se trata de la prestación de un servicio ocasional, el plomero efectivamente en lo tradicional no se encuentra registrado, pero llega un momento en el que debe de hacer el registro y formalizar la actividad, porque no puede recurrentemente estar emitiendo, no le pueden todo el tiempo estar emitiendo el comprobante de compras. Llega un punto en el que esa cédula pues ya no va a aguantar ese tipo de comprobante. Naomi Rodríguez nos comenta, ¿se puede ser asalariado y también ser contribuyente? Por ejemplo, como persona física. Es correcto, Naomi. Usted puede tener una actividad comercial, económica, tener un registro como persona física y como secundaria tener la actividad económica de que es asalariado, porque puede hacer ambas actividades. O sea, ante la DGI podemos registrar 5 actividades, una principal y 5 secundarias. O sea, que yo puedo tener como principal mi actividad a la que me dedico, ya sea que preste servicio o que venda productos, y como secundaria a su vez puedo ser asalariado. Pero en el caso que nos menciona Claudia, es importante tener en cuenta esto, de que debe de ser algo ocasional o que en su defecto la persona no esté registrada. Ya una vez esto se hace frecuentemente, el sistema llega a un punto en el que ya no va a admitir que se le emita el comprobante de compra a esa cédula y el contribuyente debe proceder a hacer su registro como tal. Pero tengan en cuenta que siempre que yo le vaya a facturar a una persona físico-jurídica que no se encuentre registrada, debo de emitir el comprobante de compras. O sea, esa transacción debe de sustentarse bajo este tipo de comprobante. Continuando, vamos a hablar sobre el comprobante de registro único de ingresos, el RUI. Este tipo de comprobante se utiliza para registrar un resumen de las transacciones diarias realizadas por las personas físico-jurídicas a consumidores finales. O sea, en este caso, este comprobante tiene una cualidad, digamos. Esa cualidad es que yo voy a emitir el mismo para poder registrar un conjunto de transacciones que fueron efectuadas a consumidores finales. Este tipo de comprobante requiere de una autorización previa. Para poder solicitar los diferentes tipos de comprobantes, yo necesito una autorización por parte de DGI. La vamos a ver, esa autorización. Se le llama alta. Pero adicional a la alta, yo necesito solicitar a DGI la autorización para emitir ese tipo de comprobante, el B12, comprobante de registro único de ingreso. En este caso, este comprobante, por lo habitual, lo utilizan o son autorizados a contribuyentes con las siguientes actividades económicas, como lo son las estaciones de combustibles, los colmados,
aquellos comercios que se dedican a la venta de pasajes de transporte urbano e interurbano, las administradoras de fondos de pensiones. Recordando la naturaleza del comprobante, bueno, yo voy a registrar un resumen de transacciones. Un colmado no va a emitir un comprobante de consumo o crédito fiscal cada vez que una persona pase a hacer una compra. Recuerden que por la naturaleza del negocio es casi imposible. Entonces, ¿qué hace? Requiere la autorización de DGI de este tipo de comprobante, el RUI, para poder hacer un reporte en base a un resumen de las transacciones que hizo al consumidor final. Fíjense que acá inclusive en el slide de la presentación le hace la aclaración de que se requiere una autorización previa por parte de impuestos internos. Esto adicional en la alta. Y hay una excepción en el caso de los centros educativos de cualquier nivel, que no se les requiere. Continuando entonces vamos a hablar de comprobante para gastos menores. ¿Cuándo utilizo este tipo de comprobante? Primero, este comprobante se emite a las personas físicas o jurídicas para poder sustentar los pagos realizados por su personal, sean estos efectuados en territorio dominicano o en el extranjero y en ocasión a las actividades relacionadas al trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una compañía, esa compañía es brindo asesorías. Yo necesito que un personal viaje a Colombia a recibir una capacitación sobre marketing. Entonces, yo para fines de esto necesito costear tanto vuelo como hospedaje, viáticos, para que ese personal pueda ir a Colombia a recibir esta capacitación y posteriormente esos conocimientos, pues utilizarlos para el desarrollo de nuestra actividad económica en el negocio. Entonces, esos gastos yo los voy a sustentar mediante este tipo de comprobante. Por eso, la salvedad de que puede ser el gasto incurrido tanto en territorio dominicano como en el extranjero. Esos gastos de consumibles, pasajes, boletos aéreos, transporte público, tarifas de estacionamiento, peajes, viáticos, pues los voy a poder sustentar mediante un tipo de comprobante que en este caso es el de gasto menores B3. Para tales fines, yo voy a utilizar este tipo de comprobante, pero con la salvedad de que debe de, en este caso, está relacionado con la actividad del trabajo, o sea, de la compañía o de la persona física, y debo de sustentar cada uno de esos gastos, o sea, debo de incluirlos en este tipo de comprobante. Vamos ahora a hablar del comprobante para regímenes especiales. Por su nombre en sí, se sobreentiende, pero igualmente aclarar que yo voy a utilizar este tipo de comprobante siempre que deba de facturar ventas de bienes o prestación de servicios exentos del ITEVIS o exentos del impuesto selectivo al consumo. Entonces, acá en la imagen pueden ver que tenemos una tablita. Esa tabla lo que nos ayuda es a comprender de bajo cuáles escenarios yo voy a utilizar este tipo de comprobante específicamente. Si se trata de una persona física o jurídica que se encuentra acogida a un régimen especial de tributación, ya sea mediante una ley especial de contratos, convenios debidamente rectificados por el Congreso Nacional, entonces yo voy a facturar bajo un comprobante de régimen especial. ¿Por qué? Porque hay un documento que sustenta que esta persona tiene un régimen especial, el cual le otorga la exención del ITEVIS. Por poner un ejemplo, las zonas francas. Si yo en el mercado local estoy vendiendo bienes o prestando servicios y ese servicio le está recibiendo una zona franca con una exención, entonces yo debo emitir el comprobante de régimen especial para sustentar dicha transacción. Siempre y cuando el contribuyente esté acogido a un régimen especial y tenga ese documento como aval, yo voy a poder facturar bajo el comprobante de régimen especial. No es simplemente que la persona me lo indique, porque puede ser que se dé ese escenario. La persona me diga, bueno, yo cuento con una exención del ITEVIS y usted facture con el régimen especial. Desde en un momento X le realiza una fiscalización y le pide el documento que constate que esa persona cuenta con un régimen, o sea, que está acogido a un régimen. Lo ideal es que usted tenga esa validación previo a emitir el comprobante, que se pueda asegurar de que efectivamente está acogido a un régimen especial y tiene un documento que lo acredita. Vamos a hablar del comprobante gubernamental, que igualmente por el nombre se sobreentiende. El comprobante gubernamental se va a emitir siempre que le estemos facturando al gobierno central, a las instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones de la seguridad social y cualquier entidad gubernamental que no realice una actividad comercial.
Todas las compras realizadas por entidades del Estado deben de estar sustentadas con este tipo de comprobante, que es el comprobante gubernamental B15. Acá tengo un comentario en el chat de Ariane Urbáez. Dice, este tipo de comprobante aplica cuando cierto personal de una empresa trabaja en el territorio nacional, pero distribuyendo los productos mediante los pedidos realizados por clientes. Ejemplo, la Cola Real tiene vehículos y a los conductores se les da viático, entonces se registra el comprobante de gastos menores. Aunque entiendo, ya esto es una pregunta, Ariane. ¿La Cola Real tiene vehículos? Ok, entiendo. En este caso, sí, esos viáticos se pueden incluir en el tipo de comprobante de gastos menores. Vamos a continuar, no veo que haya más preguntas. Estoy revisando el chat para ir a la par con ustedes. Igualmente, recordarles, si tienen alguna inquietud y quieren hacer la intervención inmediata cuando esté hablando del tipo de comprobante, pues pueden levantar la mano y yo les cedo la palabra, para así no continuar con los demás tipos y ya ir aclarando al momento. Vamos a continuar con el comprobante de exportaciones, que les recuerdo, este tipo de comprobante entra en vigencia, o sea, nace con la entrada en vigencia de la norma 0519. Entonces, el comprobante de exportación, ¿para qué lo voy a utilizar? Para los exportadores nacionales, las zonas francas comerciales e industriales. ¿En cuáles casos van a utilizar este tipo de comprobante? Para reportar todas las ventas que sean fuera del territorio nacional. Estas ventas también deben de remitirse en el formato 607, que lo vamos a ver más adelante, el formato de envío de datos 607. Este tipo de comprobante específicamente, como les comentaba, nace con la normativa 0519 y puntualmente en su artículo 10 queda establecido. Entonces, siempre que yo esté realizando ventas fuera de territorio nacional, voy a sustentar esta transacción mediante un comprobante de exportaciones. Regularmente quienes los utilizan son las zonas francas y los exportadores, tanto zonas francas comerciales como industriales. También tenemos el comprobante para pagos al exterior, B17. Este comprobante se emite por concepto de pagos de rentas grabadas fuera de cuenta dominicana a personas físicas o jurídicas que no sean residentes fiscales. Entonces, ¿cuándo utilizo el comprobante de pago al exterior? Yo tengo una página web. Tengo un negocio acá en República Dominicana, a través de esa página web vendo productos variados y necesito hacer una actualización a mi plataforma. Resulta ser que converso y acuerdo con un programador que está en Argentina, el que él va a realizar esa actualización. Entonces yo le voy a pagar a esta persona que se encuentra fuera de territorio nacional para que me preste este servicio. Entonces, siempre que sea este el caso, yo voy a emitir el comprobante para pagos al exterior, mediante el cual debo de sustentar esta transacción, porque quien me está prestando el servicio no se encuentra en República Dominicana, o sea, no es un residente fiscal. Entonces, yo voy a realizar la retención del impuesto sobre la renta de conformidad con lo que establece el Código Tributario, Ley 11-92, en su artículo 297 y 305. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a emitir este comprobante, debo de hacer la retención del 27% de impuesto sobre la renta. Y al igual que en el caso de este tipo de comprobante, se debe de remitir en el formato 606 porque para mí esto representa un gasto. Estoy pagando por un servicio. Y a su vez en el formato 609, que es el habilitado para las transacciones de pagos al exterior. Este archivo lo vamos a ver más adelante para que puedan comprenderlo, pero estas son leves nociones para que entiendan dónde debo de reportar estos comprobantes, ya que estos dos tipos en específico nacen con la entrada en vigencia de la norma 0519. Entonces, llegados a este punto, vamos a hablar brevemente de lo que son los comprobantes fiscales electrónicos. Claudia mencionó hace un momento que ya ustedes estuvieron participando en una capacitación específicamente de comprobantes electrónicos, o sea, de facturación electrónica, por lo que entiendo ya conocen el tema. Así que, ¿quién se anima a decirme qué es un comprobante electrónico? Les acabo de quitar el chivo para que no hagan trampa. Pero vamos a hacerlo al igual que el inicio. Una simple palabra que entendieron ustedes por comprobante electrónico. ¿Quién se anima? Claudia, Naomi, Lady, ¿qué recuerdan de comprobante electrónico? No recuerdan nada de facturación electrónica de su capacitación anterior.
Bueno, no hay problema. Entonces, lo que haremos es refrescar el tema. Ya Claudia se animó y Ana, excelente. Claudia y luego Ana. Te escuchamos, Claudia. Lo que recuerdo de la videoconferencia, de la facturación electrónica, queremos obtener lo que es un certificado digital. Y hay unos procedimientos para eso. También hablamos de lo que fue el facturador gratuito. Excelente. El límite de factura es como de 150. Ya si pasa ese límite, hay que buscar un proveedor para tener otro facturador. Excelente, Ana. Ahora le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Ana. Muy buenas tardes. Bueno, yo entendí como que los comprobantes electrónicos son documentos fiscales que se hacen de manera digital para registrar la venta, la compra y los servicios de un negocio. Esto también, estos se envían por internet y sirven para reportar las operaciones a la Dirección General de Impuestos. De acuerdo, muchas gracias, Ana. Marcos Fortuna, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Los comprobantes electrónicos vienen a sustituir prácticamente a los comprobantes fiscales convencionales. Esto es para mayor seguridad, ya que se hace a través de un certificado digital para la firma. Todo pasa por la DGI directamente y es un poco, por no decir que es mucho más efectivo, porque entonces todas las facturas se mandan de manera electrónica. Y como la mayoría de pagos actualmente se hacen de manera electrónica también, eso beneficia a ambas empresas, tanto el que recibe el producto como el que lo da. Excelente, muchas gracias por sus aportes. Acá en el chat también tenemos otros aportes. Pablo Cristo nos comenta, es un sistema donde las empresas emiten y reciben facturas en formato digital por internet en lugar de usar facturas en papel. Denise Yasmil nos dice, son comprobantes que se hacen de manera electrónica y sustituyen los físicos. Ali Polanco es un bolígrafo para facilitar los pagos. Ariadne nos comenta, son documentos electrónicos que cumplen la misma función que las facturas tradicionales, las que conocemos como papel, respaldan una venta o un gasto, ya que la DGI los recibe directamente y hasta el 607 puede llenarse directamente. Finalmente, su lady nos comenta, es un documento digital con base legal y fiscal que es utilizado para registrar la compra-venta de bienes y servicios. Excelente, muchas gracias a todos por la participación. Se podrán dar cuenta que cada uno de sus aportes, se relacionan con la definición que nos establece, que es un documento electrónico firmado digitalmente que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la prestación de servicios, el cual debe de cumplir siempre con los requisitos establecidos mediante el decreto 254-06. O sea que esto es un documento estandarizado. Este documento tiene una firma electrónica y se valida de forma electrónica, en línea, como ustedes han comentado. O sea que directamente esta información la recibe DGI. Este documento igualmente tiene la misma validez que una factura impresa. O sea, que piense que esos aportes van muy de la mano con lo que ustedes han comentado. O sea, que están en lo correcto. Este documento debe estar firmado con un certificado digital de persona física, debe cumplir con las mismas funciones que los comprobantes fiscales establecidos y solo podrá ser emitido por los contribuyentes autorizados previamente por impuestos internos, o sea, que agoten el proceso de autorización para poder ser emisores electrónicos. Este comprobante se establece mediante la norma general 0519 en el artículo 11 específicamente. Entonces, tenemos un comprobante fiscal electrónico. A su vez, hay tipos de comprobantes electrónicos. Fíjense acá, que estamos viendo los nombres de los comprobantes tradicionales, si les vamos a llamar de esta forma, solo que le están agregando la palabra electrónica. O sea, tienen en este tipo de comprobante cambios en cuanto a la estructura. Pero en cuanto a la finalidad bajo el escenario donde voy a emitir cada uno de estos, siguen siendo los mismos. Si voy a emitir un comprobante de régimen especial electrónico, debo de asegurarme de que efectivamente se trata de un contribuyente que está acogido a un régimen especial de tributación. En cuanto a la estructura, podemos ver cambios. Y paso a continuación a explicarle
antes voy a comentar un aporte que nos ha realizado Dominga Kelly. Los comprobantes electrónicos es un sistema que permite emitir, recibir y almacenar facturas. Nos facilita el procedimiento tributario y reduce pérdida de documentos, simplifica eficiencia. Es correcto, eso es uno de los beneficios que otorga la facturación electrónica. Entonces, dicho esto, vamos a ver la estructura de los números de comprobantes fiscales. Tenemos dos tipos de comprobantes, o sea, dos series. La serie B, que es la tradicional, vamos a llamarle de esta forma. Fíjense que está compuesta por 11 caracteres. Y recordemos que la estructura de los comprobantes es alfanumérica, por ello inician con una letra, en este caso una serie que es la B. Seguido está el tipo de comprobante, 01. ¿Quién me recuerda qué comprobante es ese? Lo puede escribir rápidamente en el chat. El 01. ¿Qué tipo de comprobante es? ¿Quién se anima o quién lo recuerda? Ariadne nos dice crédito fiscal, correcto. Entonces aquí podemos identificar que esto es un comprobante de crédito fiscal y seguido está la secuencia. 522 quiere decir que a ese contribuyente le han autorizado 522 secuencias de crédito fiscal. En cambio, la estructura de los comprobantes electrónicos incrementa en cuanto a la cantidad de caracteres, son 13. Tenemos la serie que cambia, ya no es B, es E. Y seguido igualmente está el tipo de comprobante. ¿Quién me recuerda cuál es el tipo de comprobante 31 en la estructura electrónica? Factura de crédito fiscal electrónica, excelente, muchas gracias. Y igual la secuencia continúa seguido del tipo de comprobante. Entonces, ¿qué podemos rápidamente vemos aquí identificar? Este contribuyente le han autorizado 5 secuencias de crédito fiscal electrónico. Entonces, para fines de auditoría, este comentario es importante que lo tengan, que tengan esta información. Los saltos en secuencias no van a impactar. O sea, ¿a qué me refiero con saltos en secuencias? Cuando DGI me otorga la autorización, me dice, usted tiene solicitación comprobantes, me autorizan desde el 1 hasta el 100, pero yo puedo tener más de una sucursal. Entonces, en una sucursal facturaron del 50 al 100 y en otra del 1 al 49. Al momento de yo hacer la remisión de mis formatos de envío, evidentemente va a haber unos saltos porque las dos sucursales están facturando a la vez con diferentes secuencias, o sea, números de comprobantes. Esto no les va a generar ningún tipo de inconveniente siempre y cuando el comprobante que se esté reportando en su formato de envío haya sido autorizado por DGI para su RNC o cédula. Usted no tendrá ningún inconveniente, hace la remisión y el archivo lo va a validar de forma correcta. Lo que deben de asegurarse siempre de que esa estructura de comprobante, o sea, el número que estén reportando se encuentre vigente y les haya sido autorizado realmente por DGI. Porque de lo contrario el sistema lo que va a hacer es que cuando valide el archivo va a detectar el error en caso de que ya no esté vigente o en que su defecto de que esa secuencia en particular no les haya sido aún autorizada por DGI. Dicho esto, entonces vamos a hablar de la estructura de los NSF que se utilizan en las soluciones fiscales. O sea, los contribuyentes más bien que tienen soluciones fiscales mantienen el formato preestablecido. Ese formato es el mismo que acabamos de ver, o sea, esta estructura. Solo que por la naturaleza del equipo se les agregan unos 9 dígitos para completar con 0 en este caso, que se pueden colocar, miren aquí en el ejemplo, o al inicio o al final. O sea, esto lo maneja el contribuyente, dueño de su negocio, si lo va a incorporar al inicio o al final, a través de su proveedor de la solución fiscal, eso lo pueden manejar. Lo que sí, en la estructura, fíjense, debe de ser la establecida y autorizada por DGI. En este caso, aquí a la izquierda tenemos un ejemplo con una factura que fue emitida a través de una impresora fiscal. Fíjense que igualmente me identifica el número de comprobante fiscal, solo que les agregaron estos 9 dígitos al inicio y luego entonces puedo leer y corroborar que la estructura de la secuencia corresponde con la establecida por DGI. Si quiero asegurarme de que la misma esté vigente, bueno, me voy al portal web de DGI, coloco el RNC del comercio, que mírenlo aquí, que lo está emitiendo y debe de estar en la factura y la secuencia. Y de esa forma, pues puedo corroborar que la misma se encuentra vigente y autorizada.
Hablando ya de vigencia, entonces le voy a esclarecer, porque seguro que esa duda ya les ha surgido. Los comprobantes fiscales tienen vigencia de hasta 2 años calendario. ¿Qué quiero decir con hasta 2 años calendario? Bueno, que si a mí me autorizaron comprobantes hoy, día 10 de marzo, de régimen especial, entonces los mismos van a estar disponibles, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027. ¿Por qué no hasta marzo? Bueno, porque son años calendario. Indistintamente del mes en el que les hayan sido otorgados, se cuenta el año en que le autorizaron. Entonces, todo lo que se ha autorizado en 2026 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. 2 años calendario. A excepción de los comprobantes de consumidor final, las notas de crédito y el comprobante de registro único de ingresos. Esos 3 tipos no tienen fecha de vencimiento. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que si yo solicité a la DGI la autorización de 100 facturas de consumidor final y la solicité en 2026, llega 2028 y aún tengo esas secuencias disponibles, debo de agotar. No tienen fecha de vencimiento, por lo que sigo facturando con esa secuencia hasta tanto las consuma, las agote, reporte mis secuencias y solicite a DGI una mayor autorización, o sea, que me autoricen nuevas secuencias. Pero estas no vencen. Llega el 31 de diciembre de 2027, tengo comprobantes de notas de crédito vigentes, aún no se han agotado. ¿Debo seguir facturando con ellas? Sí, hasta tanto usted agote esas secuencias, ya que no tienen fecha de vencimiento. Hasta este punto entonces estamos claros con la vigencia de los tipos de comprobantes, la estructura de los comprobantes. ¿Le surge alguna duda sobre la estructura o su vigencia? Todo claro. Muchísimas gracias por la confirmación. Jorge Luis López, adelante. Sí, saludos, buenas. Yo tengo una duda y es con respecto a la vigencia de una nota de crédito que está afectando una factura. Por ejemplo, yo me vi una situación donde yo trabajo aquí, que el proveedor me emitió una factura electrónica, son todos, en diciembre. ¿Qué pasa? El proveedor, según la DGI, tiene autorizado hasta 60 días para emitir una nota de crédito afectando a esa factura. ¿Qué pasa? Pasaron 60 días y aún así el proveedor emitió una nota de crédito. Obviamente la nota de crédito, igual que la factura, tienen EBITEBI. Entonces me pregunto, ¿por qué el sistema permite que el proveedor emita una nota de crédito luego de pasar los 60 días que tiene autorizado? Usted me dice que ese proveedor es facturador electrónico. Sí, sí. Ellos facturan una factura normal con ITEBI. Pero, Y luego de de pasar acuerdo. 60 días, ellos Pero esos son los 60 días que establece el comercio, o sea, la regla del negocio. Como tal, damos un ejemplo del formato de una factura. Este formato está establecido por la norma 0618. Entonces, esta norma en su artículo 7 nos dice la regla de juego, básicamente. ¿Cómo es que debemos emitir las facturas? ¿Qué formato deben de tener? Este formato, fíjense que hay unas partes, unos aspectos establecidos ya que no pueden modificarse. ¿Cuáles? Bueno, en la parte superior a la izquierda debe de decir el tipo de comprobante, debe de estar el número de comprobantes fiscal que se está emitiendo la factura y su vigencia. Siempre debe de estar esa información. Siempre que usted vaya a facturar, ya sea que tenga un software establecido para esos fines o que usted diseñe sus facturas en Excel, esa factura debe de tener este formato. En la parte superior a la izquierda debe estar la información de la sucursal, o sea, de quien está emitiendo la factura. Ya la parte del detalle, bueno, esto sí puede ser modificable de acuerdo al contribuyente. La persona física o jurídica ya ahí le da el formato que entienda de acuerdo a su tipo de negocio, pero siempre debe de estar la información del comprobante a la izquierda, parte superior, y a la derecha entonces la información de quien está emitiendo el comprobante. Hay otros aspectos que considera igualmente la norma, dependiendo del tipo de factura.
Para ello les invito a que puedan ingresar a nuestro portal web, que allí tenemos cargado diferentes ejemplos ilustrativos como este, con los distintos tipos de comprobantes fiscales. O en su defecto, ir a la norma directamente, que por igual está disponible en el portal web, y en el artículo 7, literal C, podrán ver allí los formatos, o sea, cómo está establecido. En el caso de los comprobantes fiscales nota de débito y crédito, adicional a estas informaciones debe de indicarse el número secuencial del comprobante fiscal que ha sido modificado. En el caso puntual de este tipo de comprobante, debido a su naturaleza, claro está, siempre que estoy emitiendo nota de crédito o débito, estoy afectando a otro comprobante. Entonces, en el formato de la factura, al momento de emitir la misma, debo de identificar el número de comprobante que se está modificando. Entonces, vamos a ver ya el proceso para hacer la solicitud de facturas. ¿Cómo solicito a la DGI? Bueno, de antemano debo de disponer del acceso a la Oficina Virtual de Impuestos Internos. A través de esta plataforma es que puedo solicitar los comprobantes. Entonces, una vez vamos a imaginar que ya he ingresado como usuario y mi clave. Estoy dentro del portal. Vemos aquí la interfaz. Tenemos a la izquierda los diferentes menús y sus opciones. En el menú de solicitudes, la primera opción dice comprobantes fiscales. Esa es la opción que me va a identificar donde puedo solicitar los comprobantes. Una vez hago clic acá, tengo estas preguntas. Tipo de comprobante, cantidad, para uso con. Lo primero es identificar el tipo. Vamos a suponer que necesito facturas de consumo. Selecciono pues ese tipo. Pero si luego entonces necesito de crédito fiscal, igualmente me voy al menú de solicitudes, comprobantes fiscales, y en la barra desplegable, donde dice tipo de comprobante, voy a seleccionar de acuerdo al tipo que requiera. Posteriormente, entonces, debo de indicarle al sistema la cantidad que requiero que DGI me autorice. Esta cantidad tiene un límite. No, el contribuyente siempre podrá indicar la cantidad que requiere. 1000 comprobantes. 100 comprobantes, 5 comprobantes. Si eso es lo que necesita, pues coloque esa cantidad. Ahora bien, en el proceso de autorización, de acuerdo a la discriminación que hace el sistema, pues se le autoriza en algunos casos la cantidad exacta que solicitó el contribuyente o menos. Todo va a depender del escenario. Pero no es que tiene un límite. Aquí el sistema nunca le va a poner una restricción en cuanto a la cantidad que usted está solicitando. Lo siguiente es que debo identificar en el sistema para uso con. ¿Esto qué quiere dejar dicho? Yo les mencionaba, si ustedes tienen, por ejemplo, en un Excel ya diseñadas las facturas que simplemente deben de cambiar la secuencia del comprobante. Entonces, esto quiere decir que ustedes utilizan esos comprobantes a través de ese sistema de Excel o un software si tienen contratado para tales fines. Diferente a aquellos contribuyentes que optan por imprimir sus talonarios a través de las imprentas autorizadas. Entonces, si el caso es este y yo ya hice una cotización con una de las imprentas autorizadas que están disponibles en el portal web de impuestos internos, el catálogo allí con las informaciones para que me pueda contactar y cotizar, entonces selecciono imprenta. Siendo así, entonces identifico el sistema con cuál imprenta, porque allí una vez DGI me autorice, van a recibir esta información y procederán con la impresión de mis talonarios. Si por el contrario, yo lo que estoy solicitando es a través del sistema, porque ya tengo en mi Excel mi formato de factura y lo único que requiero es la secuencia que me va a autorizar DGI, simplemente coloco sistema, le doy a agregar a mi solicitud y finalmente enviar, para que así DGI pueda recibir la misma y gestione la autorización. Eduardo nos pregunta si hay algún límite en el momento de solicitar las secuencias. No, Eduardo. Usted en el sistema puede colocar la cantidad que requiera. Lo que sí les hacía la salvedad de que al momento de que esa autorización se genere, pues hay unos aspectos que el sistema va a discriminar, va a evaluar y partiendo de esto entonces se determina si le autorizan la misma cantidad que usted ha solicitado o en su defecto una cantidad inferior. O sea, hay algunos puntos que intervienen. Lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos donde veremos solicitudes aprobadas y otras que fueron rechazadas. Antes de poder solicitar los comprobantes fiscales, hay un procedimiento de alta, así le llamamos acá en la administración tributaria. Ese procedimiento es la autorización previa que le otorga DGI al contribuyente para poder emitir los comprobantes. Entonces,
Yo me acabo de registrar, estoy registrado como persona física, profesional independiente y necesito emitir facturas. Ya le presté mis servicios a una compañía en la cual me ha solicitado un comprobante de crédito fiscal. Bueno, procedo primero a acceder a mi oficina virtual y a la izquierda, recordemos que los menús y sus opciones siempre van a estar a la izquierda, voy a identificar la opción que dice solicitar trámites en el menú de solicitudes. En esta opción me va a aparecer esta barra desplegable, como vemos en el ejemplo en pantalla, y allí voy a seleccionar solicitud de alta de comprobantes. ¿Por qué de alta? Porque este es el proceso previo con el que yo le solicito a DGI autorización para poder emitir comprobantes de crédito fiscal. Una vez selecciono esta opción y le doy a solicitar, el sistema me va a mostrar este formulario que vemos aquí a la derecha. En este formulario lo que me pide es información del contribuyente, del negocio, información que yo manejo, dirección, nombre comercial si lo tengo, informaciones de el teléfono, contacto, y me va a pedir que anexe algún documento que compruebe que he dado inicio a mi actividad comercial. Esto puede ser, bajo el ejemplo que les planteaba, si ya yo presté mis servicios y hice, vamos a decir que una cotización, le emito esta cotización a la empresa y ellos la aprueban, entonces yo puedo anexar ese documento como constancia porque esto comprueba que ya he dado inicio a mi actividad comercial. Ya luego que DGI me autoriza esta solicitud, entonces yo procedo a solicitar los comprobantes de crédito fiscal de acuerdo a la cantidad que requiera. ¿Cómo lo solicito? Yendo a la oficina virtual, al menú de solicitudes en la opción de comprobantes fiscales. Allí selecciono crédito fiscal, si es el que requiero. Si por el contrario necesito comprobantes gubernamentales porque soy proveedor del Estado y voy a facturarle a una institución del Estado, bueno, pues selecciono ese tipo. Esto es así. El contribuyente es quien determina al momento de hacer la solicitud del tipo de comprobante de acuerdo a la transacción y a la naturaleza del servicio que va a prestar. Además de la asignación, vemos aquí el formulario, que es lo que anteriormente les explicaba, cantidad, imprenta o electrónica. Si selecciono electrónico, esto quiere decir, recuerden que yo tengo mi factura ya diseñada en Excel, un software o otro sistema, en donde simplemente yo debo de colocar la secuencia que DGI me va a autorizar. Cuando yo le doy a agregar a la solicitud, me sale este resumen aquí debajo. Este resumen lo que me va a permitir es corroborar lo que he ya completado. Bueno, yo estoy solicitando comprobante de crédito fiscal electrónico, 10 comprobantes para uso con sistema. Y las series porque son comprobantes electrónicos. Bueno, le doy a enviar a mi solicitud ya asegurándome de que esa es la información, de que eso es lo que requiere. Posteriormente me va a mostrar el sistema este mensaje, que es con el que me está comprobando que esa solicitud fue completada, DGI la recibió, le asignó este número de tracking y le estará procesando. Entonces, posteriormente, ¿qué yo voy a recibir? Bueno, una respuesta por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Aquí les muestro un ejemplo, una solicitud que fue aprobada. Para consultar las solicitudes, entonces debo de irme a oficina virtual, al menú de consultas, donde dice solicitudes comprobantes. Entonces allí, una vez ingrese, me sale este filtro. Puedo filtrar ya sea por la fecha, el número de la solicitud, si lo anoté cuando el sistema me arrojó esta alerta. Fíjense que aquí lo dice, número de solicitud. Si yo tomé nota de ese número, entonces al momento de consultar, selecciono el filtro por el número de solicitud, lo digito y le doy a buscar. Eso para hacer la búsqueda más rápida. Si por el contrario no recuerdo el número, tampoco lo anoté, pues puedo filtrar por un rango de fecha. Quiere decir que si yo solicito en enero, yo estoy segura que solicito en enero, yo puedo consultar la solicitud desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Y ya ahí me va a arrojar el sistema la solicitud correspondiente. En este caso, los comprobantes que solicitó el contribuyente de crédito fiscal electrónico les fueron autorizados. Le autorizaron para hacer el específico 24. Este contribuyente había solicitado 100. Le autorizaron 24 secuencias que van desde la E31-000-101 hasta la E31-00124. O sea, ¿qué quiere dejar dicho esto? Que este contribuyente tenía 100 secuencias previas autorizadas. Solicitó 100 más, pero de esas 100 se les autorizaron 24.
Aquí claramente vemos la fecha de vencimiento, o sea, desde el momento en que DGI me aprueba el comprobante, me deja saber su fecha de vencimiento. Como esta solicitud fue del 23 de enero de 2024, pues esas secuencias estuvieron disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, esto atendiendo a que la vigencia es de 2 años calendario. En el caso de esta inquietud que veo aquí en el chat, Johanny Polanco nos pregunta si tengo alguna retención o pago pendiente a la DGI. Esto impide que pueda solicitar comprobantes fiscales. No impide la solicitud, Johanny, pero muy acertada la pregunta porque va muy de la mano con este ejemplo. Aquí en pantalla les presento una solicitud rechazada. Entonces, esto va a responder a su inquietud. No me va a impedir la solicitud vía el sistema. Siempre voy a tener la oficina virtual disponible para solicitar. Ahora bien, al momento de que esta solicitud DGI la recepcione y nuestro sistema la valide, entonces va a comprobar. En el caso de este contribuyente, solicita 100 comprobantes de crédito fiscal. ¿Qué ha detectado el sistema? Bueno, este contribuyente tiene omisión en el formato 606, tiene morosidad en el ITEVIS, morosidad en un acuerdo de pago que tiene vigente para activos, IR3, tiene ciertos incumplimientos. Entonces, ¿qué hace el sistema? Que le rechaza la solicitud totalmente porque el contribuyente no está al día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hay algunos escenarios, Eugenio, que el contribuyente simplemente tiene omisiones, no tiene morosidad y el sistema puede que le autorice una cantidad mínima, pero le alerta de la situación. O sea, que en el detalle va la información como modo de recordatorio de que te estoy autorizando 5 de las 10 que solicitaste, pero ponte al día con la remisión de los archivos que hacen falta. Si el contribuyente hace una nueva solicitud y no está al día, entonces totalmente se la declinan. Hasta tanto, subsane su situación. Esas solicitudes nos pregunta Leslie Pizardo qué tiempo se tarda la DGI para aceptarlas o rechazarlas. Esto es algo, pudiéramos decir que inmediato, unos 30 minutos, una hora más tardar. O sea, el sistema, al ser un algoritmo ya establecido y parametrizado, hace las validaciones, pudiera decir que en minutos, segundos. Hay algunos escenarios donde puede que se tarde un poco más. Si el contribuyente tiene una serie de incumplimientos, pues el sistema eso siempre va a validar. ¿Cuál es el estatus de ese contribuyente? ¿Está al día con la remisión de sus archivos? De los 100 comprobantes que tenía, reportó los que consumió, porque de lo contrario el sistema asume que aún les quedan disponibles. Entonces ahí hay una regla. DGI me autoriza 100, las agoté, esas 100 facturas, debo reportarlas en mi formato de envío, porque cuando yo solicite más, el sistema entonces va a reconocer que evidentemente no dispongo de comprobantes, requiero nuevas secuencias. Entonces es importante tener esto en cuenta. Debo de ir reportando en la medida en que voy consumiendo mis comprobantes. Esto entonces nos lleva a la norma general 07-2018 sobre remisión de información. Va muy de la mano con lo que les menciono, de reportar lo que consume. Ustedes se preguntarán cómo lo reporto, a través de qué archivos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. La norma 07-2018 tiene el alcance de agregar las percepciones realizadas en el impuesto sobre la renta y el ITEVIS y las retenciones que son realizadas por terceros, tanto de impuestos sobre la renta como ITEVIS. Entonces, mediante esta norma general se establece el envío de los formatos 606, 607, 608 y 609, en este caso que deberá realizarse los primeros 15 días del mes siguiente a la facturación. Sí, pero ¿cómo es esto, Rosabelli? Les explico. DGI me autoriza 10 comprobantes de crédito fiscal. Esos 10 comprobantes yo ya he dado inicio a mis operaciones en febrero y los emito en ese mes, febrero 2026. Entonces yo tengo desde el 1 de marzo hasta más tarde del 15 para hacer el reporte de esos 10 comprobantes que yo facturé en febrero. Entonces, lo que establece la norma es que yo debo de los primeros 15 días del mes siguiente al de la facturación reportar estos archivos. Y vamos a ver la importancia de hacerlo previo a la remisión del ITEVIS. Entonces, tengo mis archivos, ya facturé durante el mes de febrero y debo de reportarlo más tarde del 15 de marzo. Esto incluyendo los escenarios donde yo no tengo operaciones. Si por el contrario,
yo no inicié operaciones en febrero, o sea, en ese mes no logré concretizar ningún negocio, no pude prestar ningún servicio, pero ya estoy registrada y tengo la obligación de hacer la remisión. Igualmente, debo de reportar esos archivos a más tardar el 15 de marzo. Ustedes se preguntarán, sí, pero ¿qué voy a reportar, Rosabeli, si no tuve operaciones? Bueno, voy a hacer una remisión informativa, que es lo que en DGI llamamos a una remisión de archivo en cero, sin información, pero debo de cumplir con mi obligación, que es realizar la remisión del documento. Entonces, si no tuve operación, igual debo de los primeros 15 días del mes siguiente realizar la remisión del archivo en cero. Para ello, en Oficina Virtual hay una opción que dice declaración en cero. Usted va a esa opción, selecciona el formato y el periodo. Le da enviar y ya tan simple como eso, el archivo carga a la DGI, el sistema más sigue cargar a la DGI un archivo en cero, sin información, pero ya estoy al día con el cumplimiento de mi obligación. En este caso vamos a ver los pasos para poder descargar estos archivos. Bien, recordemos, tenemos un formato 606, 607, 608 y 609. ¿Cómo los descargo? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿En la oficina virtual directamente? No. Estos archivos están disponibles en el portal web de DGI. En esta imagen están viendo la interfaz, cómo se visualiza nuestro portal web. Entonces, allí tenemos una opción que dice herramientas. En herramientas se van a formularios y posteriormente a la opción que dice formato envío de datos. Una vez allí, entonces van a poder visualizar los diferentes formatos de envío de datos. Tenemos el formato de compra 606, vamos a suponer que ese es el que se va a descargar. Tengo la opción de inmediato aquí en verde, descargar, procedo con la descarga del archivo y lo que voy a ver disponible en mi computadora es un documento de Excel, o sea, un archivo de Excel. Entonces, ese archivo de Excel va a requerir que lo habilite para su edición. Van a ver al abrir el documento esta barrita de vista protegida, le dan a editar para que se pueda habilitar y posteriormente habilitar edición. Claudia Lora nos hace una pregunta. Dice, ¿y no viene siendo un problema ante la DGI reportar en cero por varios meses seguidos si soy nuevo contribuyente y con pocos clientes? Bueno, Claudia, todo va a depender como tal del negocio y de la persona, porque si estoy registrada, desde el momento en que me registro, tengo obligaciones que cumplir, pero puede que no tenga la fortuna que entendía y no haya conseguido clientes aún 3 meses después de haberme registrado. O sea, el inconveniente con DGI se daría si yo no hago la remisión, porque inmediatamente me pasan los meses y voy generando esas omisiones, entonces ya allí si hay un motivo de notificación, donde DGI me va a decir, mira Claudia, usted debe de proceder con la remisión de los archivos de enero, febrero, marzo, abril, porque forman parte de sus obligaciones y hasta la fecha usted no ha hecho esa remisión. Entonces, lo ideal es que si usted, Claudia, ya está registrada, se formalizó y tiene la obligación, debe de proceder con la remisión. En su caso, mientras no esté operando, teniendo transacciones, ya sea de venta o de gastos, entonces proceda con la remisión en cero de sus archivos. Lo ideal es que lo haga de esta forma, porque el inconveniente surge si usted no lo hace y cae en un estado de omiso. Si por el contrario no ha tenido aún clientes, eso no es ningún inconveniente, porque al final de cuentas los negocios toman tiempo, en algunos escenarios, unos más que otros. Entonces, tener en cuenta esto. Continuando con el archivo y cómo lo vamos a habilitar, ya luego que procedo a habilitar la edición en el documento, puedo ver esto. Miren, este es el archivo, así es como se visualiza el Excel del 606. Tengo estos campos a la izquierda, que esto es lo primero que debo completar. Y aquí les pregunto, en RNC o cédula, la información de quién voy a colocar. De quien está haciendo la remisión del archivo, o sea, quien lo está completando, o de a quien le facturé. ¿Quién se anima a decir? Claudia me comenta del contribuyente, sí, pero ¿quién es el contribuyente en este caso, Claudia? A ver, ¿quién más se anima?
Eduardo dice yo, y lo entendí perfectamente, pero vamos a darle oportunidad a Marcos. Sería quien está remitiendo la información, porque ese es el contribuyente que está remitiendo. Excelente, así es. Por esto está igualmente en lo correcto Eduardo, dice yo. Claudia, entiendo que a esto se refería del contribuyente, o sea, de mí mismo, quien estoy haciendo la remisión del archivo. Aquí lo primero es que debo de colocar mi RNC o cédula, identificar el periodo. Recuerden que estos son unas remisiones mensuales. Si yo voy a reportar el 606 de febrero, entonces en el periodo yo debo de colocar 2026-02. Y a su vez debo de identificar en el sistema qué cantidad de registros voy a realizar. Si yo tuve para el mes de febrero 10 gastos, realicé 10 compras, entonces esa es la cantidad de registro, coloco aquí 10 y luego le doy a inicio. Tan pronto yo le dé a inicio, ¿qué va a hacer el sistema? Bueno, me va a habilitar esas 10 líneas para que yo pueda completar. Entonces, yo lo que voy a proceder a visualizar luego de que le dé a inicio es esto, que el sistema me habilitó esas 10 líneas. Todo lo demás se queda en gris porque no fue habilitado. Quiere decir que si, bueno, me doy cuenta de que no fueron 10, tengo 15, entonces tengo que corregir acá arriba, cambiar la cantidad, darle inicio nueva vez para que el sistema me habilite la cantidad de filas que yo debo de completar. Entonces, ¿qué sigue luego de esto? Completar el archivo. Y aquí entonces con la información de quién yo voy a completar. El mismo documento ya me lo está diciendo porque me está pidiendo las informaciones que están ¿dónde? ¿En qué documento? Vamos a ver en el chat. ¿Quién se anima a escribirlo? Las informaciones que están, Marcos. En las facturas. Excelentes, así. Las informaciones que están en las facturas correspondientes a los gastos que yo, Rosabel y Martínez, incurrí durante el mes de febrero. Entonces, ¿qué es lo primero que debo tener a mano? Mi factura. Porque las informaciones que me pide el archivo son las que están dentro de la misma. RNC o cédula de quien me está facturando, o sea, de quien le compré, el tipo de ID, 1 si es RNC o 2 si es cédula, el tipo de bien o servicio, que acá tenemos una barra desplegable con los diferentes tipos de gastos. Y entonces yo voy a seleccionar de acuerdo al gasto en el cual he incurrido. Esto lo vamos a ver ya aquí. Vamos a presentarle un slide para que me entiendan. Estos serían los tipos de bienes y servicios comprados que contempla el archivo. Gasto de personal, gasto por trabajo, suministro y servicio, arrendamiento o cual sea el tipo de gasto. Yo selecciono el mismo, luego debo de colocar el NSF, que es el número de comprobante fiscal que está en la factura. Si en este caso tengo en esa factura una nota de débito o crédito, pues registro la nota de débito o crédito, número de documento que se está modificando con el NSF anterior. La fecha del comprobante, la fecha del pago, que debo de completar siempre y cuando haya retención, el monto de pago facturado en servicios o bienes. Fíjense que en el caso del 606, este archivo tiene esta información segregada. Tengo una columna para indicar el monto que facturé en servicios y otra para colocar el monto facturado en bienes. Se da mucho el escenario de que por un tema de rapidez a lo mejor no me percato que estoy registrando la información de una factura de un bien que adquirí, un producto, pero lo estoy colocando en la columna 8 y el Excel me está pidiendo retención. ¿Por qué me está pidiendo retención? Bueno, porque coloqué el monto facturado en servicio. Entonces, con este archivo es bueno tener cuidado y siempre verificar una y otra vez dónde estoy completando la información. Porque a veces veo errores y me alerto y digo, bueno, caramba, pero si lo que compré fue productos, esto no conlleva retención de impuestos a la renta, ¿por qué me la estás requiriendo? Bueno, debo de verificar dónde coloqué el monto facturado. Luego está la columna 10 del monto total facturado, que esto el sistema lo calcula de forma automática. La columna 11 para identificar el ITEVIS facturado, el ITEVIS retenido, el ITEVIS sujeto a proporcionalidad, siempre y cuando en la compra de ese bien o servicio se hayan utilizado operaciones grabadas y exentas. De acuerdo a lo que establece el Código Tributario en el artículo 349, se debe de declarar el valor total del ITEVIS que estará sujeto al cálculo de la proporcionalidad para identificar lo que corresponde
a una operación grabada y lo que corresponde a la parte exenta. El ITEVIS llevado al costo, debo también de colocarlo, el ITEVIS por adelantar. Y tenemos esta columna 16 que dice ITEVIS percibido en compras, la cual actualmente se encuentra inhabilitada porque no hay ninguna legislación vigente que establezca esto. Entonces, esa columna no debo de completarla, ni tampoco veré que el archivo me va a arrojar ese error porque no está habilitado por el momento. En la columna 17, suponiendo que yo estoy registrando un gasto por la adquisición de un servicio, debo de colocar el tipo de retención de impuestos sobre la renta, el concepto, cuál fue, honorarios por servicios, otras rentas. Bueno, debo de seleccionarlo y posteriormente en la columna 18 colocar el monto equivalente a esa retención. La columna 19, al igual que la 16, está inhabilitada por el momento. Por lo antes explicado, no existe una legislación vigente aún que establezca esta retención. Luego, seguido, tengo la columna del impuesto selectivo al consumo. Si es el caso, debo de identificar el monto correspondiente a este impuesto. Debo de, en la columna 21, identificar si hubo otro impuesto o tasa que se cobró en esa factura, el monto equivalente a la propina legal y finalmente seleccionar la forma de pago. A diferencia del 607, acá yo tengo una columna en donde yo selecciono en efectivo, cheque, tarjeta de crédito. Entonces, selecciono la forma de pago y ya doy por finalizado el llenado del archivo. ¿Qué debo de hacer posteriormente? Entonces, debo de validarlo. Aquí arriba, fíjense que hay una opción que dice validar. Cuando yo haga clic acá, el sistema me va a verificar que esas informaciones son las correspondientes y si no hay ningún error, entonces le doy a generar el archivo. Vamos a proceder entonces a explicar y ver el formato 607. Igual, tengo este archivo cargado en la página web de Impuestos Internos. Es un documento en Excel el cual voy a ingresar al portal y voy a poder descargar. Habilito la edición del documento, el llenado, completo mi recuadro que esté en la parte superior a la izquierda y en este caso entonces le doy inicio para que me habilite la cantidad de líneas que voy a completar, o sea, en base a la cantidad de facturas que yo emití. Vamos a suponer que, al igual que con el 606, estoy reportando las informaciones equivalentes a el mes de febrero. En febrero yo emití solamente 5 facturas por concepto de venta. Tengo estas facturas, bueno, comienzo con el registro colocando el RNC, cédula o pasaporte de la persona a la cual le emití el comprobante, el tipo de identificación que va de la mano con esto, 1 si es RNC, 2 cédula o 3 pasaporte. Número del comprobante fiscal, o sea, la secuencia del comprobante que yo le emití a esa persona, ya sea crédito fiscal, régimen especial, si es una zona franca, si fue una institución del Estado gubernamental, etc. Si por el contrario si voy a reportar una nota de crédito y tengo un NSF modificado, pues lo coloco acá en la columna 4. Al igual que en el 606, este formato tiene una columna de tipo de ingreso en donde yo voy a seleccionar. Esta venta para mí representa un ingreso por operaciones no financieras. Es un ingreso financiero, es un ingreso por arrendamiento. Dependiendo de la transacción, acá voy a seleccionar el tipo de ingreso. Debo de colocar la fecha del comprobante, cuando emití esta factura, la fecha de retención, el monto que fue facturado. Aquí no tengo segregado bienes o servicios. El monto que se haya facturado usted lo va a colocar en la columna número 8. En la columna 9 entonces voy a colocar el ITEVIS facturado, el ITEVIS retenido. Muchas columnas, si se dan cuenta, son relacionadas entre un archivo y otro. Acá también tenemos la columna de ITEVIS percibido y impuestos sobre la renta percibido, las cuales están inhabilitadas. Recuerden, no deben de completarse. Posteriormente sigue la información correspondiente al impuesto selectivo al consumo. Si en mi factura tengo este impuesto grabado, debo colocar el monto equivalente acá, columna 14. Otros impuestos y tasas en la columna 15 y en la columna 16 el monto correspondiente a la propina legal. Desde la columna 17 hasta la columna 23 tenemos las formas de pago. Entonces, a diferencia en el 606, yo simplemente la selecciono acá. Acá yo tengo una columna para cada una de estas formas de pagos
y allí debo de incluir el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de calcularlo. En efectivo me pagaron 100,000 pesos. Debo de esos 100,000 pesos incluir el ITEVIS correspondiente a esa transacción. Si fue con tarjeta de crédito, igualmente, debo de incluirle el monto facturado con el impuesto. Finalmente, entonces, voy a validar mi archivo, verifico que no tenga ningún error y posteriormente genero el documento. Acá tengo una pregunta. Dice Claudia Lora Valdés, antes de continuar. Si una persona está acogida al RCT, al régimen simplificado de tributación, y le corresponde enviar este formulario anual al culminar el año, debe enviarlo uno por uno, o sea, los 12 meses, o lo llena una sola vez el formulario. Claudia, te explico. Los contribuyentes que están acogidos al régimen simplificado de tributación, una de las facilidades, pudiéramos decir ventajas que tiene este régimen, es precisamente la no remisión de los formatos de envío. O sea, todo contribuyente acogido al RCT no tiene que remitir estos archivos mensualmente. Tampoco debe de hacer una remisión al final del año, sino que hace su declaración anual y allí entonces se hace la remisión de las informaciones correspondientes a los ingresos del contribuyente. Pero no debe de hacer remisión de formatos de envío. Esa es una de las ventajas que le otorga el régimen, por lo que no tiene que hacer tampoco un resumen a final de periodo. Me deja saber si está clara. Perfecto. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar. En el caso del formato 607, tiene una, vamos a decir que regla para el caso de las facturas de consumo. Cuando yo facturo a consumidor final y esa factura no es superior a 250,000 pesos, esas informaciones yo no las voy a incluir en este archivo. Aquí yo no voy a incluir facturas de consumo menor a 250,000 pesos. Solo las que sean igual o mayor a ese monto de manera particular. No es que yo voy a agarrar todas mis facturas de consumo y si me dan 250,000 pesos yo las pongo. No. Cada factura de consumo de forma particular, si no es mayor a ese monto, no las incluyo en el 607. Las voy a reportar a través de un resumen que está disponible en la oficina virtual y que les voy a mostrar en unos momentitos. Pero es importante que tengan esto en cuenta. La norma general 1018, el artículo 1, establece que se van a remitir en el 607 las operaciones sustentadas en facturas de consumo solo cuando éstas tengan un valor igual o superior a los 250,000 pesos. En el caso de este tipo de facturas, siempre y cuando tengan ese monto, yo debo de identificar la persona que está adquiriendo el bien o servicio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo estoy emitiendo una factura de consumo de 100,000 pesos, de 100 pesos, de 50,000, por poner un ejemplo, yo no le pido a la persona a la cual le voy a emitir esa factura una identificación. No lo debo de hacer. Si por el contrario, la factura tiene un monto igual o equivalente a 250,000 pesos, allí sí debo de pedir el documento de identidad. ¿Por qué? Porque recordemos que esa factura mayor a 250,000 pesos o igual a ese monto, yo la voy a incluir en el archivo. Y aquí, este 607, ¿qué es lo primero que me pide? En la columna número 1, RNC o cédula. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que debo de pedirle la identificación al contribuyente para cuando yo vaya a hacer la remisión en el archivo tener la información y no me pase que, ay, se me fue el cliente, la factura es de 500,000 pesos, estoy haciendo la remisión de mi 607, ¿qué pongo en la columna número 1? Es importante tenerlo en cuenta. Si es igual o mayor a 250,000 pesos la factura de consumo, va en el 607. Y como va en el 607, debo de identificar al momento de emitir la factura el RNC o cédula de la persona a la cual le estoy emitiendo la misma. En el caso de los contribuyentes que utilizan soluciones fiscales, solo cuando éstas tengan algún tipo de avería, situación, deterioro y que haya sido notificado de GEI, entonces yo procedo a hacer la remisión de esas informaciones a través del 607. Todas las ventas que hayan sido autorizadas fuera de lo que es la solución fiscal, o sea, que hayan sido facturadas fuera de la impresora fiscal. Ustedes han visto en los comercios,
por lo habitual, el supermercado, en las tiendas en los comercios generales. Ustedes ven que tienen una impresora, que esas facturas ellos no se van a un Excel a diseñarlas y luego lo imprimen, no. Tienen este equipo, esa impresora fiscal, que hace la impresión de la factura, valga la redundancia. Entonces, si ese comercio se ve en una situación donde la impresora tiene algún tipo de deterioro o falla, notifica DGI y factura por fuera del equipo. Entonces, todo lo que yo facture fuera de ese equipo, lo llevo al formato 607. De lo contrario, todo lo que haya facturado a través de la impresora fiscal no va a ser cargado en el archivo. O sea, no tengo que completar un Excel. Vamos a continuar entonces porque ya estamos llegando al final de esta capacitación con el formato 608. Este formato es el que DGI ha puesto a disposición de los contribuyentes para poder notificar a impuestos internos de los comprobantes que están siendo anulados. Entonces, este es un Excel igual que el 606-607, solo que yo lo voy a reportar cuando tenga comprobantes anulados. Y el formato mismo tiene los tipos de anulación que mediante ley DGI contempla como válidos. Vamos a decirlo de esta forma, con palabras llanas. Hubo un deterioro en la factura preimpresa. La impresión fue defectuosa, no se ve la información. Hubo un cambio de productos, hubo una omisión de productos o un error en la secuencia del número de comprobante fiscal que está dentro de la factura. Bueno, pues yo procedo a anular este comprobante. ¿Y qué me pide el archivo? Bueno, simplemente el número de comprobante fiscal que se va a anular, la fecha del comprobante, que identifique el tipo de anulación, o sea, el concepto que ha dado origen a esa anulación, y luego que lo valide podré ver el estatus. Si en el estatus el sistema no me arroja ningún tipo de error, entonces procedo a generar el archivo. Tenemos ya por último, con la parte de los formatos de envío de datos, el formato 609 para pagos al exterior. ¿Quién me recuerda cuándo utilizo el comprobante para pagos al exterior? Que los noto ya muy calladitos. Vamos a ver que estemos todos en la misma línea. Marcos. Cuando contratamos un servicio fuera del exterior, por ejemplo, el ejemplo que se puso ahorita, cuando tenemos un sistema, necesitamos darle mantenimiento al sistema, contratamos a alguien de un país exterior para que le dé el mantenimiento y luego tenemos que hacerle el pago. Y hay que hacerle la retención del impuesto sobre la renta del 27%. Excelente, Marcos. Muy buena la participación. Es así. Y fíjense aquí el archivo, las informaciones que me pide. Claudia. Cuando algún servicio con tarjetas, lo que es Netflix o cualquier otra plataforma que usamos uso diario. De acuerdo, usted desde cuando hace pagos, correcto, por esos servicios. ¿Qué me pide? Si se fijan, el archivo tiene menos columnas que el 606, que el 607, igual el 608. Tiene informaciones muy específicas porque está destinado a un punto específicamente. Entonces, como yo hice un pago al exterior, yo debo de identificar en el archivo el nombre o razón social de la persona a la cual estoy haciendo el pago y el tipo de ID tributario. No me puedo, digámoslo de esta forma coloquial, llevar de que la persona no está en territorio dominicano y por ende no tiene una cédula y no tiene un RNC. Pues esa persona reside en un país el cual tiene unas leyes tributarias, una legislación tributaria distinta a la de República Dominicana, pero igual existe. Entonces eso quiere decir que esa persona tiene un ID tributario. Ese ID tributario, esa identificación es la que debo requerir. Entonces, si estoy facturando a una persona en el extranjero, bien, mi análisis está correcto. No tiene una cédula, no tiene una RNC, pero debe tener un pasaporte. Debe tener una identificación tributaria en su país de residencia. Entonces, debo requerirle dicha información porque al momento de completar esta información en el 609 me será solicitado. Como podemos ver acá en la columna número 2, tipo de ID tributario. Además, debo de colocar el ID en la columna número 3. El tipo de ID y cuál es. Si es pasaporte, si es una identificación parecida a lo que nosotros acá conocemos como RNC, pero distinta porque ese país maneja otras leyes. Debo de identificar el país de destino y, muy importante, el tipo de servicio que fue adquirido. Gasto de personal, un gasto por trabajo suministro, si fue un arrendamiento o un gasto de seguro,
un gasto de representación, pues lo debo seleccionar y además debo de colocar el detalle del servicio adquirido. Si se trata de un gasto de personal, entonces voy a tener una barra acá desplegable donde me va a dar opciones, sueldos y salarios, otros ingresos, otros gastos de personal, vamos a decir. Y yo selecciono según el tipo de gasto en el cual estoy incurriendo. Como dijo nuestro compañero Marcos, en este caso hay una retención del impuesto sobre la renta equivalente al 27% que se debe de realizar. Entonces, de acuerdo al tipo de servicio seleccionado, se le va a habilitar una lista con el detalle correspondiente, que es lo que debo de completar en el archivo. Posteriormente, debo validar este documento y realizar la remisión a DGI. Con relación a la información de la retención, aquí fíjense que el archivo tiene una columna para la fecha de documento, me pide el monto facturado, la fecha de la retención y la renta presunta, además del impuesto sobre la renta que fue retenido. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. Estoy realizando un pago al exterior, debo de pedir ID tributario, o sea, la identificación de la persona a la cual le voy a hacer el pago y hacer la retención del impuesto sobre la renta. Porque estos dos aspectos son muy importantes para el momento de yo completar mi archivo 609, que recuerden, debo de hacer la remisión y forma parte de mis obligaciones. Cada archivo tiene una validación, que es lo que vamos a ver a continuación. Yo se los había mencionado, pero al momento de completar cada archivo, yo le doy aquí a validar, luego me voy a la columna de estatus y puedo ver si existe un error. Si no existe error, simplemente debo de irme a la opción que dice generar archivo. Me va a salir esta alerta que me dice que se ha generado el archivo exitosamente. Este archivo se va a habilitar en un formato TXT, como HTML, como el bloc de notas cuando ustedes abren en su computador. Ese archivo TXT ustedes lo van a tener en el mismo lugar donde está el documento. Descargué el 607, lo dejé en la carpeta de descargas. Entonces, cuando yo genere mi TXT, yo lo voy a tener disponible en la carpeta de descarga. Entonces, cuando yo vaya a cargar ese archivo a la oficina virtual de DGI, yo lo voy a buscar en la carpeta de descarga. Asimismo, tenemos una herramienta de prevalidación de formatos que está disponible en nuestro portal web. Miren acá los pasos para poder consultarla. Se van a la opción de herramientas, formularios, herramienta de validación. Es opcional para aquellos contribuyentes que quieren hacer una validación un poco más, digamos que con mayor rigurosidad, pero solo aplica para los formatos 606, 607 y 608. O sea que solo esos tres tipos de formatos yo podré validar a través de la herramienta. Y como les decía, es opcional, no es obligatorio. Ya una vez yo valide el archivo, acá en la herramienta, después de haberla descargado, eso es lo que voy a verificar. Encabezado y longitud tienen un error. Parece ser que se colocó una cédula con más de los caracteres correspondientes, o sea, más de la cantidad de caracteres que el sistema reconoce para ese tipo de ID. Pero esto igualmente me lo puede decir el Excel al momento de yo validar. Por eso le digo que es algo opcional. Y finalmente, para enviar el archivo, ¿cómo lo voy a hacer? Recordemos, esto es un documento en Excel. Entonces, ustedes seguramente se están preguntando, ¿debo cargar ese Excel a la oficina virtual de DGI? No, voy a cargar el TXT. Por esto, al momento de validarlo, debo de generar el documento. Después de que me aseguro que no hay error, genero el archivo TXT. Para hacer la remisión, debo ingresar a la oficina virtual. Me voy a la opción que dice enviar archivo en el menú formato de envío de datos, que está a la izquierda. Primero selecciono el tipo de información que voy a remitir. En este caso, imaginemos que voy a reportar el 606. Selecciono ese formato y luego coloco el periodo. Una vez coloque el periodo, entonces, en esta barra que vemos aquí en la imagen de la derecha, debo de examinar y adjuntar el TXT. Entonces, cuando yo le dé examinar, me va a llevar a las carpetas que están dentro de mi computador para que yo identifique dónde está guardado el documento, lo seleccione y lo cargue. Tan simple como esto. Cargo el TXT y le doy a enviar al documento para que así el sistema lo valide y posteriormente me arroje este resumen. El archivo ha sido recibido para validación. Me muestra allí el formato que estoy remitiendo, el periodo, la hora y fecha.
Con el caso del 606, pues hay una consulta para validación de este documento en la opción de consulta envío 606 que está en el menú de consultas a la izquierda. Si yo quiero ver un resumen de las informaciones correspondientes a ese envío, yo me voy a esta opción, consulta envíos de 606, y puedo identificarme, que aquí me da como un resumen de las informaciones, cuál fue el monto facturado total, el debis que facturé, para la información correspondiente a ese periodo, para esa remisión. En el caso de que exista un error, entonces esto es lo que yo voy a ver. El sistema va a decir estatus validación, un error. Detalle de validación, me resumen. Y aquí me muestra el error. Este error es similar al que vimos en la herramienta, que me dice, en este caso, NSF no autorizado por DGI. ¿Quién me dice a qué se refiere ese error? ¿Quién se anima? Si dice NSF, que es número de comprobante fiscal no autorizado. Marcos, le escuchamos. Lo que quiere decir el error es que se puso un número de comprobante fiscal que la DGI no ha autorizado todavía. O en su caso, porque cuando se dice que no está autorizado, quiere decir que la DGI no se lo ha autorizado. Pero entiendo yo también que puede decir así si se ha vencido. Aunque si se ha vencido, me imagino que dice vencido. Exacto. Eduardo y Marcos tienen la razón. En cuanto a cuando no está vigente, el sistema lo dice así textualmente. Pero en este caso puntual, él me está diciendo que ese número de comprobantes, esa secuencia, el sistema no le está reconociendo para este contribuyente. Puede ser que DGI le haya autorizado hasta las 17.533 y a él se le fue un número de más y puso 34. Como no lo tiene autorizado, el sistema no lo reconoce. O en su defecto, que haya invertido los números al momento de digitarlo y por ende igual el sistema no lo va a reconocer como válido. Pero es importante en este caso siempre hacer la validación del documento. Además de validarlo en el Excel y hacer la remisión y dar por cumplida la obligación, yo debo de irme a las opciones que tengo disponibles en Oficina Virtual para consultar este archivo y asegurarme de que no exista ningún error. Ya finalmente, entonces vamos a ver la remisión del formato 607 a través de la Oficina Virtual. Igual me voy a la opción de enviar archivo, selecciono en este caso 607, el periodo, y acá tenemos ciertos puntos a validar. Lo primero es que recordemos que solo voy a incluir en el 607 las facturas de consumo mayor o igual a qué monto. Efectivamente, Eduardo, gracias. Solo voy a incluir en el 607 las facturas que sean mayor o igual a 250,000 pesos. Si yo estoy cargando un 607 en el cual yo no tengo facturas de consumo igual o mayor a ese monto, yo cargo mi archivo, le doy aquí a examinar. Eso quiere decir que yo tengo factura de crédito fiscal, régimen especial, tengo de gastos menores, entre otros tipos, pero no tengo de consumo. Entonces cargo mi archivo, pero yo sí facturé durante ese mes de consumo, solo que fue menor a 250,000. Entonces completo acá, donde dice resumen general. ¿Qué pongo? La cantidad de facturas de consumo que emití menor a 250,000 pesos. Si fueron 5, pongo esa cantidad. Monto total que se facturó y debis total facturado. En el tipo de venta, entonces completo la información con como vení, fue en efectivo, cheque, transferencia. ¿Qué monto total facturé con relación a esas ventas? Eso es cuando tengo factura en el 607 de otros tipos que no sean de consumo, pero sí tengo facturas de consumo que voy a completar en el resumen y son menor a 250,000 pesos. Si por el contrario yo durante el mes solo facturé de consumo y fue menor a 250,000 pesos, entonces yo marco la opción solo si remitirá factura de consumo menor a 250,000. Cuando yo marque esa opción, automáticamente el sistema me va a inhabilitar el campo para cargar un TXT. ¿Por qué lo inhabilita? Bueno, porque ya se sobreentiende que este contribuyente no completó un 607. Como no tuvo facturas de otro tipo y las que va a reportar son únicamente de consumo menor a 250,000 pesos, no debe completar el archivo, solo debe hacer la remisión acá en el resumen. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Completo el 607 con las informaciones correspondientes a mis ventas, con mis diferentes tipos de comprobantes. Si tuve facturas de consumo mayor o igual a 250,000 pesos, la incluyo en ese 607, en el archivo de Excel.
Si no tuve facturas mayor o igual a esa cantidad, solamente las completo hasta en el resumen. Y si no tuve un Excel, o sea, no completé el archivo porque no tengo facturas de otro tipo, entonces marco la opción para que me inhabilite el enviar el archivo. Excelente. Entonces, esa es la forma de hacer la remisión. En el caso de que yo vaya a reportar un 606 en cero, un 607 en cero, me voy acá a la opción de declaraciones en cero, selecciono el tipo de formato y el periodo. Le doy enviar y listo. Se carga un archivo en cero. Finalmente, jóvenes, les invito a que puedan acceder a nuestra biblioteca virtual disponible en nuestro portal web y allí ustedes van a poder ver más información. Van a poder, en este caso, escudriñar más informaciones. Les invito a que puedan ver también los formatos de las facturas. Hay otros instructivos, guías allí cargados que ustedes pueden consultar y allí entonces pueden aprender más sobre alguno de estos temas específicamente.